Libro Iglesia Simple. Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos. Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 1. La revolución de lo simple. Capítulo 3. Iglesia Simple, una transformación total. La habilidad de simplificar consiste en la eliminación de lo innecesario para que lo necesario se note. Hans Hofmann. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. Extreme Makeover Home Edition, Reconstrucción Total Edición Hogar, es un exitoso programa de televisión. Por lo general resulta inspirador, divertido y reconfortante. Hacia el final de cada episodio uno tiene un nudo en la garganta. Esto ocurre cuando el ómnibus se retira y la familia ve su nueva casa por primera vez. Esta sensación aumenta cuando la familia ingresa a su renovada casa y está a punto de estallar cuando le muestran el último cuarto a uno de los miembros de la familia. Este último cuarto es la habitación especial que diseñó Tai, el líder del equipo. Es un acto de gracia. Observar la reacción del receptor de esta gracia es algo conmovedor. La gracia siempre lo es. La Iglesia puede aprender mucho de este programa. Según 1 Pedro 4:10, debemos ser administradores de la gracia de Dios. Él nos ha confiado su gracia, nos la ha encomendado. Debemos ser administradores, mayordomos y quienes ofrecen su divina gracia. La Iglesia debe derramar la gracia de Dios al mundo para que la gente pueda crecer en su gracia. Como los hogares del programa de televisión, muchas iglesias necesitan una transformación total, y el resultado intencional de esa transformación tiene que ser que las personas se encuentren con la gracia de Dios. Para que la gente experimente más y mejor la gracia de Dios y crezca en ella, muchas iglesias necesitan rediseñarse. En Extreme Makeover Home Edition se selecciona a las familias para rediseñar, reconstruir, reparar y redecorarle su hogar. Son grupos familiares que desesperadamente necesitan esa clase de ayuda. Tai y el equipo de diseñadores aparecen en la casa y anuncian que se les ha seleccionado. Entonces envían a los integrantes de la familia a disfrutar de una semana de vacaciones, por lo general en algún punto de Florida. Y durante su ausencia ocurre el milagro del nuevo hogar. El equipo de diseñadores y demás colaboradores trabajan contrarreloj para que esto suceda. Les lleva una semana. Si has estado inmerso en una obra de construcción en la iglesia, seguramente envidiarás la cantidad de trabajo que ellos concretan en una semana. Creemos que el equipo de diseñadores tiene algún contacto con las autoridades locales y los códigos laborales. A veces, una casa necesita una transformación importante. Se tiran abajo muros, se adiciona una habitación, la decoración, los muebles, el diseño y la gama de colores se actualizan. Otras veces reconstruyen toda la vivienda. Se tira abajo el antiguo proyecto y construyen una casa nueva desde los cimientos. Demuelen la casa y parten de cero. Lo mismo sucede en las iglesias. Algunas solo necesitan ciertos ajustes, mientras que otras precisan una transformación completa. Pese a quien le pesare, nuestra investigación ha revelado que una transformación extrema edición iglesia es necesaria para muchas. No hablamos de la decoración ni de la gama de colores, tampoco del piso del salón ni de las huellas en el lugar en el ministerio de niños ni del edificio. Nos referimos al diseño para el discipulado, al proyecto del ministerio de la iglesia. Hablamos de cómo se diseña y se estructura una iglesia para que la gracia de Dios pueda transformar a las personas. Título: Diseño. Así como Tai y su equipo son diseñadores, también lo son los líderes de la iglesia. Los líderes eclesiales deben desarrollar oportunidades para que las personas se encuentren con la gracia de Dios. Los líderes de la iglesia simple son diseñadores y no programadores. Se destacan en el diseño de un proceso ministerial que conduce al crecimiento y a la vitalidad espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso, siempre lo ha sido.
Por lo tanto, tiene sentido que los líderes diseñen su iglesia alrededor del proceso de crecimiento espiritual. En 1 Corintios 3, los creyentes son llamados niños en Cristo, versículo 1, campo de cultivo de Dios, versículo 9, y edificio de Dios, versículo 9. Somos hijos de Dios, niños en Cristo. Comenzamos como bebés espirituales porque nacemos de nuevo, Juan 3:3. Nuestro paso hacia la adultez espiritual es un proceso, y dicho proceso es crítico. Así como los bebés necesitan el entorno correcto para crecer físicamente, la gente necesita el entorno correcto para crecer de manera espiritual. Somos el campo de cultivo de Dios. Los campos no llevan fruto o grano ante una orden. Fructifican luego de un proceso y para hacerlo de la forma adecuada necesitan el entorno correcto y los nutrientes necesarios. Somos el edificio de Dios, la casa espiritual del Señor. Él primero nos edificó, nos creó, luego nos volvió a adquirir, nos redimió con su propia sangre. Después se mudó, entró a residir en nuestra vida y no ha acabado, trabaja de manera continua en nosotros, en continua redecoración. La transformación continua es la obra del Espíritu Santo. Nuestras esposas y el Espíritu Santo tienen muchísimo en común. A nuestras esposas no les alcanza con mudarse, eso es solo el comienzo. Redecorar es imprescindible y no se trata de hacerlo una vez, sino que es algo continuo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El trabajo continuo es inevitable, jamás se termina, es un proceso de toda la vida. Los niños, los campos y los edificios crecen, pero es un proceso. No maduran de la noche a la mañana, no se construyen en un día, se les redecora de forma continua. Los niños, los campos y los edificios necesitan el entorno adecuado que facilite el proceso de crecimiento. Los niños necesitan alimento, contacto físico, educación y amor. Los campos necesitan agua, cuidados y cultivo. Los edificios necesitan albañiles, materiales y alguien como Tai. Los líderes de la iglesia simple lo tienen en claro. No solo entienden que la transformación espiritual es un proceso, sino que también actúan conforme a esta realidad. Lo hacen mediante la implementación de un proceso ministerial que facilite el crecimiento espiritual en las personas. Diseñan un proceso simple y abandonan todo lo demás. Descansan en su proceso simple para crear el ambiente apropiado para el crecimiento espiritual. Título: Definición de una iglesia simple. Aquí está. Esta es la definición de una iglesia simple. Una iglesia simple es una congregación que se diseñó en torno de un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a través de las etapas de crecimiento espiritual. Es una definición de peso. Recorramos la definición frase por frase. La iglesia se diseñó. No es algo hecho sin cuidado, de manera improvisada. No es algo que se planificó de manera caprichosa. El pastor hace más que solo hacer que suceda. Es algo que se proyectó con cuidado. Es algo estructurado. Se delineó en detalle. Además, la iglesia se diseñó en torno de. El diseño de una iglesia debe estar centrado en algo. Las actividades y los ministerios giran alrededor de algo. No están solamente insertados en el calendario y en el presupuesto. Todo se diseña en torno de algo. Y ese algo no es un concepto abstracto que está en la nebulosa. El diseño para el discipulado en una iglesia simple gira en torno del proceso. Una iglesia simple se diseña en torno de un proceso sencillo y estratégico. El proceso es sencillo. No es confuso, sino fácil de captar. Los líderes lo saben y la gente lo entiende. El proceso se mantiene simple de manera intencional. No es prolongado. No cambia cada tantos meses. La iglesia se aferra al proceso simple. La complejidad no es bienvenida. No se agregan más actividades ni programas. La iglesia rechaza la multitud de nuevos programas y modelos que se le ofrecen. Como el proceso es el cómo, es también estratégico.
y está ligado al propósito o a la visión de la Iglesia. Ambos están bien entrelazados. El proceso se diseñó para la ejecución, para producir un impacto en las personas, para que sea una secuencia, de manera que la gente pueda avanzar a lo largo de él. El proceso conduce a las personas. El proceso simple y estratégico promueve el movimiento, el avance. El proceso fluye de manera lógica, atrae a las personas a Cristo y a la Iglesia, y luego las conduce a puntos de compromiso. Las actividades se emplean como herramientas que promueven este movimiento, y el movimiento a través del proceso sencillo y estratégico tiene un intencional y planeado resultado final. El proceso conduce a las personas a través de las etapas de crecimiento espiritual. La meta es acompañar a Dios en esto de conducir a la gente por las etapas de crecimiento espiritual. Lo esencial son las vidas que han cambiado, el resultado que finalmente se espera. La meta es que la gente sea a la imagen de Cristo. Una iglesia simple entiende que las personas están en diferentes lugares y en distintos puntos de su recorrido espiritual y que este es un proceso. La iglesia se diseñó para acompañar a Dios en la conducción de las personas por las etapas de crecimiento espiritual. Es triste que la mayoría de las iglesias deje de lado esta verdad. No son simples, no diseñaron un proceso simple de discipulado, no estructuraron su iglesia en torno del proceso de transformación espiritual y producen escaso impacto. Estas iglesias necesitan una transformación extrema. Requieren en forma desesperada un nuevo diseño de ministerio eclesial. Hacemos estas declaraciones con confianza porque nuestra investigación indica que la estrategia de la iglesia simple es eficaz. Un proceso simple produce una gran diferencia. La investigación es convincente. Necesitamos regresar al comienzo, al punto previo a este convencimiento. Necesitamos llevarte a través del proceso por el cual nos hemos convertido en abogados de la estrategia de la iglesia simple. Esta es la manera en que lanzamos y desarrollamos el proyecto. Título: Lanzamiento del proyecto. Hubo dos acontecimientos que nos llevaron a emprender este extenso proyecto de investigación. Primero, al interactuar con iglesias pujantes y que crecen, observamos que éstas tenían un claro proceso de discipulado. Eran racionales y simples. A la inversa, las iglesias con conflictos que observamos no tenían un proceso claro, eran complejas y plagadas de actividades. Teníamos un presentimiento, y era un presentimiento que se basaba en la fina observación y no solo en una sensación peregrina luego de la cena. Parecía ser que existía una relación entre ser simple y ser eficaz. Lo simple parecía funcionar, pero aún no lo habíamos probado. Decidimos someter nuestra observación a una investigación metodológica. Segundo, de continuo escuchamos el clamor por ayuda de parte de los líderes de la iglesia. Muchos sienten que se les bombardea y se les agobia. Son bombardeados con modelos, actividades y nuevas ideas, y se sienten agobiados por la sobreocupación y la carga de tratar de unificar todo. Están cansados e impacientes. Quizá tú estés así. En el diseño de la iglesia simple vimos una solución y deseábamos recomendarla. Queríamos ofrecer este modelo, pero no podíamos hacerlo sin antes ponerlo a prueba. Nuestras observaciones, combinadas con nuestra carga de ofrecer una ayuda tangible a los líderes de la iglesia, nos impulsaron a iniciar este proyecto. Comenzamos con un extenso plan de investigación que incluyó incontables horas de trabajo, la experiencia y la percepción de líderes de iglesia experimentados, el procesamiento de datos por parte de los investigadores y cientos de conversaciones con líderes de iglesias. Así es como se desarrolló el proyecto de investigación. Título: La fase de investigación. Deseábamos descubrir si había una relación entre ser simple y ser eficaz, de manera que nos abocamos a explorar la relación entre un proceso simple y la vitalidad de una iglesia. Sentimos la tentación de adoptar un estudio de caso para nuestro proyecto de investigación, porque hubiera sido el camino sencillo.
Con el método de estudio de caso se observan varias iglesias y se sacan conclusiones sobre la base de tal observación. El enfoque del estudio de caso es respetado entre los investigadores, pero por lo general esta orientación limita en gran forma las aplicaciones que se pueden hacer a otras iglesias, de manera que abandonamos la idea. En cambio, evaluamos cientos de iglesias para poder aplicar la investigación a mayor escala. Para poder hacerlo, creamos una encuesta que midiera el diseño del proceso de una iglesia local. Identificamos varias iglesias pujantes que tenían un proceso simple. Las estudiamos y llegamos a la conclusión de que cada una tenía 4 elementos clave: claridad, movimiento, alineación y enfoque. Luego reunimos un experimentado equipo de líderes de iglesia para que desarrollara una investigación sobre la base de los 4 elementos clave. El equipo se constituyó con pastores, sembradores de iglesias, líderes denominacionales, profesores de seminario y consultores de iglesias. A la investigación le dimos el nombre de encuesta de diseño del proceso. Mide cuán simple es el diseño del proceso de una iglesia local. Además, también mide la solidez de los 4 elementos clave en la iglesia. Aunque no proclamamos la inerrancia de esta encuesta, el equipo estaba fuertemente unido respecto de los ítems que deberían incluirse en la encuesta. En broma nos referimos al cónclave como el Consejo de lo Simple, debido al alto nivel de acuerdo. Fue asombroso porque el equipo estaba lleno de líderes importantes de variada experiencia, entrenamiento y educación. Fue algo en verdad hermoso. Luego evaluamos la encuesta con un grupo de iglesias para asegurarnos de que era coherente y confiable. Lo demostró con creces. Es más, la encuesta mostró ser fiable a lo largo de todo el proyecto. Si te gustan las estadísticas, el índice alfa de Cronbach fue de 0.97. En caso de que te lo preguntes, es un buen índice. La mayoría de los investigadores considera que 0.80 es suficiente. La cifra 1 es el resultado perfecto, de modo que 0.97 es fabuloso, más si se utiliza una encuesta nueva. Una vez que la encuesta de diseño del proceso se terminó, hicimos que los líderes de iglesia la completaran. En el estudio se incluyeron iglesias de varias denominaciones evangélicas. Participaron iglesias de 37 estados de todos los Estados Unidos. Estas iglesias eran distintas en tamaño, estilo, ubicación y años de existencia. La investigación se realizó en 2 etapas. En la primera etapa hicimos que 2 grupos completaran la encuesta. El primer grupo eran iglesias saludables y en crecimiento. Estas habían crecido un 5% anual durante los últimos 3 años. Pocas iglesias alcanzan esto. Es lamentable, pero menos del 2% de las iglesias de los Estados Unidos experimentan esa clase de crecimiento constante. El segundo grupo era el de las iglesias que no prosperaban. Estas no registraron crecimiento o declinaron en el mismo periodo de 3 años. En la primera etapa participaron en el estudio 319 iglesias. Había 166 del grupo de las pujantes y en crecimiento y 153 del grupo que no crece. Los resultados fueron mejores de lo imaginado. Las iglesias pujantes obtuvieron un puntaje mucho más elevado que las que no prosperan. Probaron ser más simples. Realizamos una segunda etapa del proyecto con otro ejemplo. Deseábamos confirmar los resultados con otro grupo. Esto no era en verdad necesario, teníamos datos suficientes, era algo destacable desde el punto de vista estadístico. Nuestro especialista en estadística nos aseguró que habíamos descubierto algo altamente significativo. Podíamos comenzar a escribir, dar charlas y predicar sobre lo simple. Era algo convincente. Solo queríamos estar totalmente seguros. Estábamos a punto de hacer algunas afirmaciones y recomendaciones importantes. Decirles a las iglesias complejas que debían volverse simples sería revolucionario. Decirle a las iglesias complejas y atiborradas de actividades de la necesidad de una transformación extrema era como aceptar un enorme desafío. Era emocionante, pero queríamos estar doblemente seguros antes de embarcarnos en esto. En la segunda etapa de la investigación participaron 88 iglesias. Había 44 del tipo pujantes y que crecen
y 44 del grupo de las que no crecen, que vamos a llamar de comparación. Aplicamos a la segunda fase de investigación el mismo criterio que habíamos empleado en la primera. Los resultados fueron aún mayores. Era hora de que aceptáramos el enorme desafío. Es hora de que las iglesias acepten una transformación extrema. Es hora de ser simples. Título: Los resultados. La encuesta de diseño del proceso tenía un rango de 100 puntos. La calificación máxima posible era 120 y la mínima 20. La encuesta y la escala se diseñaron para medir la simplicidad de una iglesia local. Cuanto mayor era el puntaje, más simple era la iglesia. Durante la primera fase de la investigación, el puntaje promedio para las iglesias pujantes y que crecen era 85. Las iglesias del grupo comparativo obtuvieron un promedio de 69. Durante la fase 1, las iglesias pujantes puntuaron un 16% más alto que las de comparación. Los resultados de la fase 2 fueron similares e incluso más convincentes. Las iglesias pujantes y en crecimiento obtuvieron un promedio de 87, mientras las otras sumaron 62 en promedio. Las iglesias pujantes puntuaron un 25% más alto que las de comparación. Los investigadores lo expresarían de este modo: existe una relación altamente significativa entre el diseño de una iglesia simple y el crecimiento y la vitalidad de una iglesia local. El idioma que emplean los estadistas no es tan agradable de leer. Los resultados de las pruebas T y los valores correlativos P indican que existe una relación altamente significativa entre el diseño de una iglesia simple y el crecimiento y la vitalidad de una iglesia local. Si bien la información es importante, no deseamos aburrirte con este lenguaje. No es nuestro deseo hacer que estos resultados sean complejos ni complicados. Eso sería lamentable e irónico, ya que este libro trata precisamente acerca de ser simple. De manera que en lenguaje práctico diríamos: en general, las iglesias pujantes y en crecimiento son simples. Las iglesias pujantes son mucho más simples que las iglesias de comparación. Una estrategia de iglesia simple es eficaz. Los líderes de las iglesias pujantes demostraron ser expertos diseñadores. Delinearon un proceso ministerial sencillo y estratégico. Estas iglesias no solo obtuvieron un puntaje más alto en la encuesta global, sino que tuvieron una alta puntuación también en los 4 elementos de la iglesia simple. Estos 4 elementos son decisivos y necesarios en el diseño de un proceso de ministerio simple. La investigación también demuestra que los 4 elementos se relacionan entre sí. En otras palabras, es difícil tener uno sin los otros, de manera que esta sería la definición ampliada. Una iglesia simple se diseña en torno de un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a través de las etapas de crecimiento espiritual. El liderazgo y la iglesia tienen bien claro el proceso, claridad, y están comprometidos a llevarlo a la práctica. Este fluye de manera lógica, movimiento, y se implementa en todas las áreas de la iglesia, alineación. La iglesia abandona todo lo que no está en el proceso, enfoque. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. Todos son necesarios. La fluidez es simple. Es algo como esto: claridad, movimiento, alineación, enfoque. Cuando consideras tu proceso ministerial, debes tener en cuenta estos 4 elementos. Quizás el proceso de tu iglesia necesita cierto retoque y algunos detalles apenas. Tal vez tu iglesia carece por completo de un proceso y quizá necesita una transformación extrema. Cualquiera sea tu situación, ya sea que diseñes o rediseñes tu ministerio, estos 4 elementos deben estar siempre presentes en tu mente. Considéralos pautas esenciales de diseño. Título: Pautas de diseño. Es asombroso observar al equipo de diseñadores de Extreme Makeover Home Edition en acción. Son diseñadores expertos y también avesados constructores. Recuerda, el Señor te ha llamado a ser más que un programador, te ha llamado a ser un constructor experto.
1 Corintios 3:10. El equipo de diseño hace más que presentarse con conceptos ingeniosos. Tiene la habilidad de llevarlos a cabo. Diseñan e implementan. Son capaces de hacer que todo concuerde para conseguir un resultado final grandioso. Su diseño del proceso contiene los mismos 4 elementos que descubrimos en nuestra investigación de iglesias simples: claridad, movimiento, alineación y enfoque. Comienzan con claridad. Primero delinean un concepto general para el hogar y se aseguran de que todos lo comprendan. Este paso incluye la evaluación de las condiciones presentes del hogar y las necesidades de la familia. El equipo de diseñadores se sienta alrededor de una mesa y entablan acalorados debates acerca del plan y de la impronta de la casa. Analizan los anteproyectos y sueñan. Discuten con energía cómo podría ser la casa. A veces deciden hacer un retoque y otras derribar la casa por completo. Independientemente de cómo llegaron a esa situación, salen de ahí con una idea clara, con un proyecto. Saben hacia dónde dirigirse, colocan una mano sobre la otra y allá van tras esa idea. Uno siente que ve a un equipo que sale del vestuario, es que en verdad eso eres. El equipo de diseñadores divide el proyecto en pasos secuenciales para que fluya suavemente. Movimiento. El proyecto debe avanzar. En su caso debe ser así porque corren contra el tiempo. No pueden perder tiempo. El siguiente grupo de voluntarios o el siguiente proveedor debe estar preparado y listo para salir. La eficiencia es impresionante y no ocurre sin una secuencia o un movimiento. El equipo de diseño también domina el alineamiento. Colocan con sabiduría todos sus recursos y voluntarios en torno del proceso de diseño. Los materiales y los voluntarios se disponen de manera estratégica. Los voluntarios y el equipamiento se coordinan sobre la base de la secuencia del proyecto. El equipo de diseñadores se halla completamente enfocado en la tarea. Se alientan unos a otros, se recuerdan entre sí por qué están en esa casa en particular. Mantienen los ojos fijos en el objetivo, en el resultado final. Controlan su propia pasión, controlan su propio compromiso. Claridad, movimiento, alineación y enfoque son todos necesarios para el equipo de diseñadores. Sin esto serían incapaces de dispensar gracia a la familia. Estos 4 elementos les permiten diseñar y edificar una gran casa. Nuestro llamado es mayor aún. Las casas son temporales, las vidas son eternas. No construimos edificios sino ministerios en los que la gracia de Dios impactará en las personas. Si bien en última instancia es Cristo quien edifica su iglesia, Mateo 16:18, somos socios de Él en esto. Podemos disfrutar del honor de participar con Él del diseño de un ministerio que transforme a las personas. De acuerdo con nuestra investigación, estos 4 elementos son esenciales en un proceso ministerial que contribuye a una iglesia pujante. Estos 4 elementos permiten que los líderes tengan una iglesia simple. Claridad, movimiento, alineación y enfoque son características que analizaremos con detenimiento en los capítulos que siguen, pero a continuación brindaremos una visión general. Título: Claridad. La claridad es la capacidad del proceso de comunicarse y de ser comprendido por la gente. Un proceso claro tiene capacidad. Tiene la capacidad de que se le transmita y comprenda con facilidad. La claridad incluye la certeza y elimina la confusión. Para que una iglesia sea simple, el proceso debe tener un alto grado de claridad. La claridad y la simplicidad van de la mano. Son amigas cercanas. Un proceso que tiene claridad está claramente definido. El grupo de líderes y la gente saben de manera exacta cómo se estructura la iglesia para poder así avanzar a las personas hacia un crecimiento espiritual. El cómo es claro. El proceso, el cómo, se debate, se enseña y se demuestra, y la gente lo entiende. Algunas iglesias no son claras en su proceso ministerial porque no lo tienen. Otras tienen un proceso, pero es demasiado complejo. Es demasiado complicado, demasiado largo y demasiado confuso.
El proceso no resulta eficaz porque no lo pueden comprender. Sin entendimiento, el compromiso decrece. El entendimiento siempre precede al compromiso. Si las personas deben abrazar y participar en el proceso ministerial, deben ser capaces de interiorizarlo. Para lograr esto, primero deben captarlo. Por eso la claridad se transforma en algo absolutamente esencial. Antes de que el proceso pueda ser claro para los miembros de la Iglesia, debe ser claro para los líderes. En este punto es donde con mayor frecuencia se produce un quiebre. Como en el caso del pastor Roche en el capítulo 1 y de la primera iglesia en el capítulo 2, a los líderes de la iglesia con frecuencia les cuesta dar una explicación de un proceso ministerial. En vez de claridad, lo que hay es balbuceo. Si los líderes no son claros, la gente no captará el proceso ministerial. Si a los líderes les cuesta debatir y enseñar el proceso ministerial, entonces carece de claridad. Y si el proceso carece de claridad, no es un proceso simple. La falta de claridad, en definitiva, conduce a la confusión y a la complejidad porque no hay una dirección coherente. Cuando no hay dirección, la gente la supone o la inventa. Entonces la iglesia marcha sin rumbo y fuera de curso y no hay una vía de retorno. Las iglesias simples tienen una vía de retorno, cuentan con un proceso claramente definido, están seguras acerca de cómo Dios las ha guiado a ser discípulos. Su proceso ministerial es un reflejo de esta certeza. Para ser simple, una iglesia debe ser clara. Los resultados de la investigación confirman la necesidad de claridad. La sección de claridad en la encuesta de diseño del proceso tenía un rango de 24 puntos. El puntaje máximo era 30 y el menor 6. A mayor puntaje, mayor claridad en el proceso. Durante la fase 1 de la investigación, el puntaje promedio de las iglesias pujantes y que crecen fue 20. Las iglesias del grupo de comparación alcanzaron un promedio de 15. Estos puntajes significan que, en la fase 1, las iglesias pujantes calificaron un 20% más alto que las de comparación. Los resultados de la segunda fase de investigación mostraron una diferencia todavía mayor. Las iglesias pujantes y en crecimiento sumaron un promedio de 20 y las de comparación alcanzaron 13 puntos en promedio. En la fase 2, las iglesias pujantes calificaron un 29% más alto que las de comparación. Las iglesias simples tienen un proceso claro como el cristal. Trabajan mucho para asegurarse de que todos lo hayan comprendido. Los líderes de la iglesia simple conocen el proceso y son capaces de expresarlo a los demás con convicción. Pueden hacerlo porque el proceso les pertenece. Título: Movimiento. El movimiento son los pasos secuenciales en el proceso que hacen que las personas avancen hacia mayores áreas de compromiso. El movimiento nos habla de fluidez. Se refiere a la asimilación. El movimiento hace que una persona avance al siguiente paso. El movimiento es el elemento de la iglesia simple más difícil de comprender. Por lo tanto, debemos dar un ejemplo. En una carrera de relevos, postas, las transferencias son lo más importante. 4 corredores pertenecen al mismo equipo y la velocidad de cada uno es esencial, pero no tanto como lo son las transferencias. Las carreras de postas se ganan o se pierden en las transferencias. A veces los equipos con los mejores velocistas pierden y los equipos con las mejores transferencias ganan. Lo hemos visto. Un equipo lidera la carrera y luego alguien deja caer el testigo en una transferencia. El equipo pierde. Así de importantes son las transferencias. El movimiento tiene que ver con esto. Es lo que sucede entre las actividades o programas. El movimiento es cómo alguien pasa de un nivel de compromiso a un mayor nivel de compromiso. La manera en que la iglesia hace que alguien pase del culto de adoración a un grupo pequeño, eso es movimiento. La forma en que la iglesia está diseñada para hacer pasar a una persona de ser observadora a contribuir, eso es movimiento. Es lamentable que muchas iglesias sean como los equipos malos de las carreras de relevos. En lugar de ocuparse de las transferencias, se preocupan por los programas. Prestan escasa atención a la manera en que las personas pasan a un nivel mayor de compromiso. Ignoran lo que sucede entre las actividades o programas.
Las iglesias simples prestan atención a las transferencias. Han captado la verdad de que la eficacia en la asimilación es más importante que la eficacia programática. Saben que a medida que aumenta la fluidez del proceso, aumentará de igual manera el potencial de que las personas avancen por él. Los líderes de la iglesia simple diseñan un proceso ministerial en el que las actividades se disponen como herramientas a través del proceso. Las iglesias pujantes que estudiamos tienen un proceso simple que produce movimiento, un proceso que facilita las transferencias. Las actividades en estas iglesias son herramientas que se usan para promover el movimiento. Los líderes se concentran tanto en lo que sucede entre los programas como en las actividades en sí. Nuestra investigación confirma que el movimiento es un elemento de diseño esencial en una iglesia simple. Según los datos, las iglesias pujantes y que crecen han reconocido la importancia del movimiento. La sección de movimiento en la encuesta de diseño del proceso tenía un rango de 24 puntos. El puntaje más alto posible era 30 y el más bajo 6. Cuanto más alta la puntuación, mayor el movimiento dentro del proceso. Durante la fase 1 de la investigación, el puntaje promedio de las iglesias pujantes y que crecen fue 22. Las de comparación alcanzaron un promedio de 17. En la fase 1, las iglesias pujantes calificaron un 21% más alto que las de comparación. Los resultados de la segunda fase de investigación mostraron una diferencia incluso mayor. Las iglesias pujantes y que crecen consiguieron un promedio de 22 contra un promedio de 16 en las comparadas. En la fase 2, las iglesias pujantes calificaron un 25% más alto que las de comparación. Los equipos ganadores se destacan en las transferencias, lo mismo que las iglesias simples. Hay expertos en el diseño de un proceso simple que produce movimiento. Para implementar el elemento movimiento, los líderes de la iglesia deben darle una mirada renovada al calendario semanal de la iglesia y a las actividades que tienen en la agenda. Todos los programas deben colocarse en un orden secuencial a través del proceso ministerial. Esto es lo que crea movimiento en un proceso ministerial. Título: Alineación. La alineación es la disposición de todos los ministerios y del personal alrededor del mismo proceso simple. Alinearse con el proceso significa que todos los departamentos ministeriales se someten y se ajustan al mismo proceso global. La alineación asegura que todo el cuerpo de la iglesia se desplaza en la misma dirección y de la misma manera. Cuando una iglesia está completamente alineada, todos los ministerios operan a partir del mismo proyecto ministerial. No es que los ministerios solo abrazan el proceso simple, sino que también se comprometen con él. Cada departamento ministerial refleja el proceso en esa área en particular. Sin alineamiento, la iglesia puede ser una multitud de subministerios. En este caso, cada ministerio tiene sus propios líderes a quienes solo les apasiona su ministerio específico. Rara vez se identifican con toda la iglesia, pero están profundamente comprometidos con su propia filosofía del ministerio. En una iglesia a la que le falta alineación, todos compiten por el mismo espacio, los mismos recursos, los mismos voluntarios y el mismo tiempo dentro del calendario. Una iglesia a la que le falta alineamiento no parece un cuerpo. Parece más un edificio que alberga una amplia variedad de ministerios. Todas las iglesias, de manera natural, se apartan del alineamiento. La mayor parte del tiempo no se habla de ello, y es por diversas razones. Por un lado, resulta doloroso hacerlo porque las personas comprometidas que han trabajado por mucho tiempo muestran pasión por su manera particular de ocuparse del ministerio. Lamentablemente, sienten una mayor pasión por su área específica que por la iglesia en su conjunto. Referirse a la falta de alineamiento también insume tiempo y energía. Tiene un costo hablar de ello. Es una pena, pero más costoso es no abordar el tema. Cuando la falta de alineación en un automóvil no se tiene en cuenta, los resultados son dañinos. Un neumático puede salirse mientras conducimos. Se pueden dañar las cubiertas. Lo mismo acontece con la iglesia. Cuando no se habla de falta de alineación, se produce un daño. Nuestra investigación afirma que el alineamiento es esencial para ser una iglesia simple.
Sin él, la complejidad es segura. La sección de alineación de la encuesta de diseño del proceso tenía un rango de 24 puntos. El puntaje más alto posible era 30 y el más bajo 6. Cuanto más alta la puntuación, mayor la alineación dentro del proceso. Durante la fase 1 de la investigación, el puntaje promedio de las iglesias pujantes y que crecen fue 22. Las iglesias de comparación alcanzaron un promedio de 18. En la fase 1, las iglesias pujantes calificaron un 17% más alto que las iglesias de comparación. Los resultados de la segunda fase de investigación mostraron una diferencia incluso mayor. Las iglesias pujantes que crecen alcanzaron un promedio de 22 contra un promedio de 16 en las iglesias comparadas. En la fase 2, las iglesias pujantes calificaron un 25% más alto que las iglesias de comparación. Nuestra investigación indica que las iglesias simples practican la alineación, luchan de manera intencional contra la corriente que las lleva a perder el alineamiento. Insisten en que cada miembro de equipo y cada ministerio abrace y ejecute su proceso simple de ministerio. Título: Enfoque. El enfoque es el compromiso a abandonar todo lo que queda fuera del proceso ministerial simple. El enfoque con frecuencia implica decir no. El enfoque exige que se diga sí a lo mejor y no a todo lo demás. Mientras el movimiento es el elemento de la iglesia simple más difícil de comprender, el enfoque es el elemento más difícil de implementar. Exige una profunda convicción y agallas. El enfoque no hace que los líderes de la iglesia sean populares. Las iglesias simples tienen un proceso claramente definido. El proceso se diseñó para conducir a las personas hacia niveles más altos de compromiso y se implementa en cada departamento de la iglesia de manera que haya alineamiento. Claridad, movimiento y alineación son esenciales. Sin embargo, estos tres elementos resultan ineficaces sin enfoque. El enfoque es el elemento que brinda poder y energía a la claridad, al movimiento y a la alineación. Sin enfoque, la iglesia se desordena a pesar de su proceso. Sin enfoque no se puede reconocer el proceso porque hay demasiados programas y eventos que lo rodean. Sin enfoque, el proceso se halla enterrado en algún lugar bajo cientos de eventos especiales y actividades. Las iglesias simples abandonan todo lo que esté fuera del proceso simple porque amenaza con robar la atención y la energía de lo que ha sido determinado como necesario. Los eventos, las actividades y los programas fuera del proceso hacen que las personas avancen en múltiples direcciones. La falta de enfoque conduce a la dispersión. Los líderes de la iglesia simple son personas enfocadas. No son mezquinos y no necesariamente les agrada decir que no. Están comprometidos con el proceso simple que Dios les ha dado a esa iglesia en particular. Los líderes de la iglesia simple hacen las preguntas difíciles. Desean asegurarse de que algo va a encajar a la perfección en el proceso ministerial antes de ser implementado. Buscan canalizar las nuevas ideas dentro de su proceso ministerial en vez de iniciar nuevos paradigmas. Estos ven todo a través de la lente del proceso simple. Se colocan anteojeras a sabiendas. A veces se les acusa de ser estrechos de miras. Se enfocan en ser simples. Según nuestra investigación, su enfoque está justificado. La sección de enfoque en la encuesta de diseño del proceso tenía un rango de 24 puntos. El puntaje más alto posible era 30 y el más bajo 6. Cuanto más alta la puntuación, mayor era el enfoque de la iglesia dentro del proceso. Durante la fase 1 de la investigación, el puntaje promedio de las iglesias pujantes y que crecen fue 22. Las iglesias de comparación alcanzaron un promedio de 18. En la fase 1, las iglesias pujantes calificaron un 17% más alto que las iglesias de comparación. Los resultados de la segunda fase de investigación mostraron una diferencia incluso mayor. Las iglesias pujantes y que crecen alcanzaron un promedio de 22 contra un promedio de 17 en las comparadas. En la fase 2, las iglesias pujantes calificaron un 21% más alto que las comparadas.
Las iglesias simples tienen enfoque. Las iglesias pujantes y que crecen están mucho más enfocadas que las iglesias del grupo comparativo. Si bien el enfoque es necesario, no es fácil. Incluso luego de años de establecer un proceso ministerial simple, al elemento del enfoque se le testará y cuestionará. Los líderes de la iglesia deben tener la determinación del apóstol Pablo que dijo: una cosa hago. Filipenses 3:13. Título: Ezequías y las transformaciones. Ezequías fue un revolucionario de lo simple. Él estaba extremadamente enfocado. Estaba en contra de las vidas espirituales atiborradas. Resulta evidente que a Dios le gustaba esta característica de él porque en 2 Reyes 18:3 indica que Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Él hizo que el pueblo de Dios se volviera al Señor. Los condujo por una transformación extrema. Se deshizo de algunas cosas. Primero quitó los altares paganos y quebró las imágenes de acera. 2 Reyes 18:4. Básicamente rechazó los altares que se habían construido para dioses de fantasía. Eliminó toda la basura pagana que competía por la atención y el afecto del pueblo. La mayoría de los líderes de iglesia están deseosos de hacer eso. Esta medida seguramente la comprendieron y aceptaron incluso los adoradores nominales de Dios en los tiempos de Ezequías. Ellos esperaban que el líder le insistiera al pueblo que debía adorar a Dios. La eliminación de los ídolos paganos es una cosa, pero lo que Ezequías hizo a continuación fue polémico. A muchos líderes de la iglesia les costaría emular este paso. Con seguridad a la gente de la época le costó el siguiente cambio. Él rompió la serpiente de bronce que Moisés había hecho y lo hizo a propósito. No es que la tiró para luego decir que fue un accidente. La rompió en pedazos. La imagen de un jugador de béisbol que parte su bate en su rodilla se asemeja bastante. Sí, era la serpiente especial y sagrada, la serpiente que Moisés había construido y erigido, la serpiente que Dios había indicado a Moisés que hiciera, aquella que había sido fuente de salvación para el pueblo mordido por las serpientes. Números 21, 6-8. Y se deshizo de ella porque era basura. Se había convertido en un estorbo porque la gente comenzó a adorarla. Apartaba la atención del verdadero Salvador. Adoraban el bronce, adoraban a una serpiente falsa. Lo que una vez fue bueno ahora era un ídolo. Se interpuso en el camino de la adoración a Dios. La herramienta para adorar se había convertido en objeto de adoración. En muchas iglesias, lo que al principio eran las herramientas para transformar la vida, han generado abarrotamiento. En vez de unificar el enfoque, lo diversificaron. Las actividades se convirtieron en fines en sí mismas. La mayoría de las iglesias necesita una transformación extrema y un Ezequías moderno. Para Ezequías, la eliminación de la serpiente de bronce no fue una decisión popular, en especial con la multitud religiosa profundamente arraigada a las tradiciones. No son fáciles la mayoría de las transformaciones extremas que comprenden al pueblo de Dios. Ezequías hizo algo que quizás se haya visto como una locura. Fue una movida radical, y esto agradó a Dios. Es más, no hubo un rey como él ni antes ni después. 2 Reyes 18:5. La iglesia necesita algunos Ezequías modernos. ¿Podrán por favor los próximos Ezequías comenzar una transformación extrema? Título: Hans Hofmann y las transformaciones. Hans Hofmann fue otro revolucionario de lo simple. Nació en Baviera en 1880. Se convirtió en artista y en maestro de otros grandes artistas. Aprendió de leyendas como Picasso y Braque. Inició y enseñó arte en la Escuela de Bellas Artes de Hans Hofmann, en Manhattan. Incluso instruyó en el arte al padre de Robert De Niro. Cierta vez este hombre declaró que si uno quiere que prevalezca lo necesario, debe deshacerse de lo innecesario. Hay muchas cosas innecesarias en la mayoría de las iglesias. Resulta tentador dejar estas cosas de lado y no tocarlas, con tal de evitar la lucha de una transformación extrema. Sin embargo, lo innecesario con frecuencia se pone en el camino de lo necesario. Lo innecesario divide la atención, los recursos y el tiempo. Lo innecesario puede ocultar lo necesario.
y las iglesias necesitan que lo necesario se destaque. Para ser simple, uno tiene que eliminar lo innecesario. La mayoría de las cosas que uno eliminará serán cosas buenas. Las inició un líder apasionado por una necesidad percibida o real. La clave es elegir lo mejor, eliminar lo innecesario y conservar lo mejor. Esto es lo que pido en oración, que disciernan lo que es mejor. Filipenses 1, 9 y 10. Entonces, ¿cuántas iglesias han conseguido convertirse en iglesias simples? No muchas llegado a este punto. Sin embargo, existe un impulso en la revolución de la iglesia simple. Recorramos juntos el próximo capítulo mientras visitamos 3 de estas iglesias revolucionarias. Preguntas para debate grupal. 1. ¿Cuál es el proceso ministerial de nuestra iglesia? 2. ¿Es claro nuestro proceso? 3. ¿Permite nuestro proceso que las personas avancen hacia mayores niveles de compromiso? 4. ¿Nuestro proceso se implementa en todas las áreas de nuestra iglesia? ¿Estamos alineados en torno de él? 5. ¿Cuán enfocada está nuestra iglesia? 6. ¿Qué pensaría Ezequías de nuestra iglesia? Final del capítulo 3.